Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Juan el Bautista, la persona a quien Dios escogió para preparar el camino para anunciar la llegada del Señor. Pero antes vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y en esta hora pedimos tu dirección para meditar en ella. Queremos, Señor, que tú nos hables. Prepara nuestros corazones para escuchar tu voz y permite que podamos comprender tu enseñanza y ponerla en práctica. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, Jesucristo dijo lo siguiente: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Estas palabras del Señor Jesucristo nos dan una idea de quién era Juan el Bautista, de la grandeza de este siervo de Dios. Y dice el Evangelio de Marcos que en los tiempos de Juan el Bautista salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan el Bautista era un hombre de mucho poder, tenía muchos seguidores y era escuchado por la gente, y la gente creía en su palabra. ¿Por qué era tan efectivo el mensaje de Juan? En primer lugar, Juan era un hombre que vivía su mensaje. No solamente sus palabras, sino toda su vida era una predicación. Vivía en el desierto, vestía muy pobremente. Su vestido era de pelo de camello y un cinto de cuero. Comía langostas y miel silvestre. Durante 300 años la voz de los profetas había estado callada. Y al ver a Juan vivir, vestir y predicar como los antiguos profetas, hacía que de inmediato creyeran en la palabra que les predicaba. Pero también, en segundo lugar, su mensaje, aunque algunas veces era enérgico y amenazante, era un mensaje práctico y sencillo. Predicaba el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. También predicaba hacer frutos dignos de arrepentimiento. A los que se acercaban, solo les pedía que actuaran rectamente y que fueran honestos en su trabajo y en todo lo que hicieran. Para los fariseos y saduceos tenía palabras muy duras. Y vamos a ver esto en el texto que leímos, Lucas 3. Voy a leer a partir del versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es importante aclarar que el Evangelio de Mateo dice que estas palabras tan fuertes, generación de víboras, no están dirigidas a la multitud,
sino a los fariseos y saduceos. Estos líderes religiosos eran personas muy orgullosas y creían que no era necesario el arrepentimiento, porque ellos se creían intocables, pensaban que ellos estaban libres de todo juicio divino por el solo hecho de ser judío. Un hijo de Abraham, decían, está libre de juicios. Eran personas entonces muy orgullosas y quizá por esta razón Juan les hablaba tan fuerte. A veces hay personas a las que hay que hablarles fuerte para que entiendan. Y seguramente por esa razón Juan decía estas palabras. Pero seguimos adelante en nuestro pasaje y vemos en el siguiente versículo, el versículo 9. Este versículo nos habla de un juicio. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan anuncia un juicio, pero por otro lado también anuncia la forma en que el hombre puede enfrentar ese juicio de Dios y salir librado de él. La misión de Juan, como sabemos, era preparar los corazones de las personas para la llegada de Cristo, para que estuvieran listos para escuchar al Señor Jesucristo y seguirle. El versículo 16 nos habla de cómo Juan anunciaba la llegada del Señor. Versículo 16. Respondió Juan diciendo a los dos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Con estas palabras Juan describía al Señor Jesucristo. Los evangelios no nos dan mucho detalle sobre todas las cosas que Juan decía acerca de Cristo. Sin embargo, el versículo 18 nos dice algo muy interesante. Dice así: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Juan anunciaba las buenas nuevas, anunciaba la proximidad del reino de los cielos. Habría un juicio, sí, pero también la posibilidad de enfrentar ese juicio con confianza. ¿Y cómo podía enfrentarse ese juicio? Con un verdadero arrepentimiento, y además que ese arrepentimiento debería producir frutos. Aquí vemos que el pasaje de Lucas no nos da detalles, como yo decía, sobre lo que Juan predicaba acerca de Jesucristo, pero sí nos relata el impacto de esa predicación, lo que la gente hacía que vinieran a ser bautizados. Veamos en el versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? La gente entonces, convencida del mensaje y deseando hacer todo lo necesario para reconciliarse con Dios,
les preguntaba, ¿qué haremos? Y veamos lo que Juan les contesta. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. En primer lugar, Juan, a los que le preguntaban qué haremos, les dice que sean misericordiosos, que compartan lo que tienen con los necesitados. A los publicanos, como sabemos, eran recaudadores de impuestos para los romanos. A ellos les pedía que fueran buenos funcionarios, que fueran justos, que no pidieran más de lo que a cada uno correspondía dar. A los soldados les pedía que fueran buenos defensores, que no hicieran extorsión ni calumnia, y además que se contentaran con su salario. Y es interesante ver la clase de personas que se acercan para preguntarle, ¿qué haremos? Los publicanos eran considerados traidores porque trabajaban para los romanos y tenían fama de ladrones porque cobraban más de lo permitido y se quedaban con el dinero. Por otro lado, los soldados también fueron a preguntarle a Juan, ¿qué haremos? Y los soldados pues eran romanos, opresores de los judíos. Y es también interesante que Juan a estas personas no les pide que dejen su trabajo para buscar a Dios, sino que busquen a Dios haciendo su trabajo, haciéndolo bien, como debía ser hecho, con honestidad, con justicia. El deber del hombre es buscar a Dios y hacer su voluntad en donde quiera que se encuentre, en cualquier trabajo que desempeña. Juan nos enseña que un buen lugar para demostrar nuestra fe en Dios es el trabajo diario. Por muy difícil que sea el ambiente de trabajo, imagínense ustedes qué difícil sería el ambiente de trabajo de los publicanos y de los soldados. Pero aún a ellos les pide, hagan su trabajo, pero sean honestos. Debemos ver, pues, en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, una oportunidad para vivir y hacer la voluntad de Dios. Pensemos qué nos respondería Juan si Juan estuviera presente aquí y nosotros le preguntáramos, ¿qué haremos? ¿Qué nos respondería? ¿Qué te respondería a ti si le preguntaras, ¿qué haré? ¿Qué debo hacer? Seguramente te diría, llévate bien con tus semejantes, o tal vez te diría, sé honesto, no digas mentiras, no hables mal de nadie, haz bien tu trabajo, no participes en chismes. ¿Qué nos respondería Juan? Pensemos en eso. Observemos que el mensaje de Juan no era un mensaje de ofertas. Él no era complaciente con sus oyentes. Su mensaje era de demandas.
arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Este mensaje de Juan está vigente en nuestros días. Es necesario que la gente se arrepienta y que haga frutos dignos de arrepentimiento. Pero hay que entender bien lo que significa la palabra arrepentimiento. En la Biblia se traduce como arrepentimiento algo que en el griego significa tener otra mente, cambiar la mente. Y en el Nuevo Testamento esta palabra se usa para indicar un cambio de mente respecto a tres cosas: respecto al pecado, respecto a Dios y respecto a nosotros mismos. Normalmente se piensa que el arrepentimiento es cuando pues nos sentimos tristes, apenados por algún pecado cometido. Pero esa tristeza no es necesariamente arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, como ya dijimos, es un cambio de mentalidad. Es dejar las cosas del pasado, los hábitos, las costumbres, los pensamientos, y tener otra forma de ver las cosas. Este cambio de mentalidad debe reflejarse, como ya dijimos, en tres aspectos: en la forma de ver el pecado, en la forma de ver a Dios y en la forma de vernos a nosotros mismos. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. En primer lugar, es necesario cambiar nuestra forma de ver el pecado. El pecado no es solamente una mala acción, es un problema de actitud. El pecado es el rechazo de la voluntad de Dios, es vivir a espaldas de Dios, es hacer nuestra voluntad en contra de la de Dios. Cambiar nuestra mentalidad respecto al pecado no es sentir dolor y pesar por el pecado cometido, pero seguir pecando, sino cambiar nuestra mentalidad. Significa aborrecer el pecado, significa volvernos a Dios, buscar su voluntad y no la nuestra. En segundo lugar, es necesario cambiar nuestra mentalidad respecto a Dios. Debemos dejar de pensar en un Dios lejano que no se preocupa por el hombre. Por el contrario, debemos pensar en un Dios de amor, en un Dios que se interesa por el hombre, que se interesa por ti, en un Dios cercano, en un Dios personal. Debemos también pensar que ese Dios no ve los actos exteriores, ve nuestro corazón y no se fija en la apariencia externa ni en las manifestaciones externas. Él ve nuestro corazón. Por lo tanto, no podemos engañarlo. Él quiere un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado. En tercer lugar, debemos cambiar nuestra mentalidad respecto a nosotros mismos. Pensar que no estamos aquí en la tierra por un mero accidente, sino que Dios tiene un plan para nuestra vida. Pensar que el lugar donde estamos desarrollando nuestra actividad diaria es el lugar donde Dios nos ha puesto para hacer su voluntad y para dar un buen testimonio. Esta forma de pensar hará de nosotros personas diferentes, con una visión y una actitud diferente ante la vida. Este cambio de mentalidad respecto al pecado, respecto a Dios y respecto a nosotros mismos es el arrepentimiento que predicaba Juan y es el nuevo nacimiento
que predicó nuestro Señor Jesucristo. El resultado de un verdadero arrepentimiento serán los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? En primer lugar, esta necesidad de tener frutos que predicaba Juan, también Cristo la predicó. Él decía: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por otro lado, también el apóstol Pablo nos invita a tener los frutos del Espíritu. Es entonces un imperativo para el cristiano el llevar frutos. No se puede pensar en un cristiano malhumorado, rencilloso, rencoroso, envidioso, engañador o cosas parecidas. Cuando nosotros actuamos en esta forma, no estamos llevando el fruto digno de arrepentimiento que nos pide Juan y que nos pide el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que cuando actuamos de esta forma, estamos siendo dominados por nuestros deseos y nuestras pasiones, y no por el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu, ustedes los conocen, están en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El cristiano entonces debe distinguirse por ser una persona que manifiesta amor a los demás, que está siempre gozoso, que tiene paz en su corazón, la paz que solo Cristo puede dar, que es paciente y bondadoso, que su fe es inquebrantable, que es pacificador y no se enoja fácilmente. Estos frutos solo se pueden alcanzar con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y no dejarnos vencer por nuestros deseos y nuestras pasiones. Estos frutos, aunque parezcan difíciles de lograr, nos permitirán vivir una vida cristiana en plenitud. Nos permitirán realmente gozarnos en el Señor, pero además nos permitirán ser verdaderos discípulos y testigos de Cristo. El mensaje de Juan el Bautista es de esperanza y de buenas nuevas, porque al igual que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, Juan el Bautista anuncia el inicio del ministerio de Jesús y prepara el camino del Señor. El mensaje de Juan es un mensaje de amor, del amor de Dios por la humanidad, al ofrecer a través del sacrificio de su Hijo el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y las buenas nuevas son que todo esto es por gracia. Ya no es necesario cumplir con la ley, ya no es necesario las buenas obras, pero sí es necesario que el hombre se arrepienta, que cambie de mentalidad, que crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. Los frutos dignos de arrepentimiento que predicaba Juan son solo el resultado de ese arrepentimiento y son un fruto natural que no requiere sacrificio adicional, pero que permiten al hombre tener una mejor relación con Dios y una vida de victoria en el Señor. Ese es el mensaje. Muchas gracias.